Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La bienvenida a don Rodrigo Espinosa, analista económico, porque hay un tema que nos convoca a analizarlo y es de este anuncio que hizo el presidente el 19 de septiembre, en el que mencionó que el gobierno alcanzó un acuerdo para reestructurar 3.227 millones de deuda con China. Este acuerdo consiste en reperfilar 1.395 millones de deuda con China Development Bank, el Banco de Desarrollo de China, y 1.832 millones con el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, el Exim Bank. Además, según el ministro de Economía, Pablo Rosemena, se libera parte del petróleo para que el gobierno pueda venderlo a precio de mercado, es decir, que no esté atado a las preventas petroleras. Algunos beneficios que se han mencionado desde el gobierno es que a través de los acuerdos de reperfilamiento de esta deuda con China, el gobierno ha logrado 4 beneficios: una extensión de 3 años de la fecha de vencimiento de todos los instrumentos de financiamiento pendientes con China, la suspensión de todas las amortizaciones de las líneas comerciales de China Exim Bank durante un periodo de 6 meses, también suavizar el perfil de las exportaciones de petróleo a China National Petroleum Corporation en virtud de los contratos respaldados por petróleo y reducir los tipos de interés de la deuda. Esto sin duda es importante. Y bueno, esta renegociación ha mencionado expertos que, bueno, permite un alivio financiero, más no un ahorro. ¿Qué nos dice don Rodrigo Espinosa, analista económico? Bienvenido, le escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, esta es una segunda renegociación de la deuda con China. Ya todos los expertos que han analizado los acuerdos con China, tanto de las ventas anticipadas como los créditos que concedieron al Ecuador con garantía de petróleo, se dice que los contratos fueron totalmente lesivos para el Ecuador. Eso lo señaló en el gobierno de Moreno cuando se hizo la primera renegociación. En esa renegociación se logró algo. Por ejemplo, se logró, mire, el petróleo ecuatoriano que se exportaba a China se había decidido que se exporte con un buque determinado, con unos buques determinados que tenían un calado pequeño. Entonces, las tarifas por el flete son mucho más altas que en el caso de buques que son más grandes. Entonces, eso lograron ellos, que se elimine las exportaciones, en el contrato, las exportaciones en este tipo de buques, y se incluya solamente los otros. Porque el 78% de las exportaciones que realizaba Ecuador eran en los otros buques. Entonces, se estaban quedando con una cantidad importante de recursos. Se exportaba, por ejemplo, a Perú, en esos buques inmensos. Entonces la tarifa del flete era bajísima. Y así se consideró que eran totalmente lesivos. El presidente Lazo también ha dicho que son totalmente lesivos las condiciones del financiamiento. Lamentablemente es que estos contratos, hay 7 contratos de crédito que que mantenían reserva. No se podía divulgar las condiciones del financiamiento. Solamente se pueden divulgar, dice, esas condiciones de financiamiento una vez que se paga. Han habido 2 préstamos de esos que ya se han pagado y se conocen las condiciones de financiamiento. Entonces, ahora no nos están informando realmente de los otros 5, esas condiciones que son lesivas. No conocemos, el país no conoce. Yo creo que en el gobierno sí conocen, pero no pueden ellos, tienen dificultades, creo que en la renegociación de esos contratos de crédito. Por ejemplo, me han dicho que está prohibido pagar anticipadamente con efectivo. Eso me han señalado a mí. Que el gobierno de los Estados Unidos quiso ayudarle al Ecuador en la época de Moreno, cuando estaba ministro de Finanzas Mauricio Pozo, dándole la posibilidad que les den una línea de crédito para prepagar
parte de estos préstamos que son totalmente lesivos, son los préstamos con las tasas de interés más altas que el Ecuador paga. No solamente que son en las condiciones financieras de estos créditos fueron negativas, las más altas en costos, las más altas en fletes. Pedían mucho más petróleo de lo que en realidad el valor del préstamo necesitaba. Entonces tenían muchísimo petróleo y además tenían algunos puntos lesivos para el Ecuador dentro del contrato. Como le digo esto, que no se puede pagar anticipadamente. Yo creo que Mauricio no pudo hacer eso. No pudo utilizar esa línea de crédito de los Estados Unidos porque estaba prohibido pagar anticipadamente. Entonces, el gobierno no puede pagar anticipadamente. Entonces están haciendo estos ajustes, ya se hizo con Moreno. Con Moreno, por ejemplo, se decidió que el flete se bajaba totalmente, ¿no? Y se redujo también eh, el, el, algunos costos de exportación, tasa de interés se redujo en la época de Moreno, ahora se está haciendo lo mismo. Están reduciendo tasa de interés, dice, en unos préstamos, la tasa de interés está bajando al está bajando de una reducción de casi un 1% y en otras 30, una reducción de 0,30%. O sea, es una ganancia, pero una ganancia, siguen siendo estos préstamos los más caros. Claro, ahora sería peor si es que no se reestructura, ¿no? Y Porque son de préstamos de gobierno a gobierno, que por lo general son los más baratos. La banca privada da préstamos más baratos que estos. Entonces, los refinanciamientos que tenemos con la banca privada son mucho más baratos. Entonces, lo que se ha logrado es un avance frente a la negociación anterior, pero se sigue manteniendo situaciones lesivas, no solamente en el financiamiento, sino que además el uso de esos recursos no fue un uso correcto. No, tenemos problemas con Coca-Cola Sinclair, tenemos problemas de la famosa refinería en la costa y un sinnúmero de problemas que tenemos en muchos contratos con los chinos. Entonces, además del famoso Coca-Cola Sinclair, que es un problema que tenemos, es una inversión elevadísima. Entonces, eso deben mencionar, creo yo, o seguramente mencionan, pero los bancos son los que dan el crédito y los bancos chinos no quieren modificar estas condiciones de financiamiento lesivos. Entonces, eso tenemos. Ahora, ¿qué decía yo? Se ha logrado algo, hay que seguir, y hay que seguir en la parte legal, creo yo. Hay que tratar en lo posible políticamente discutiendo con China. Mire lo que hemos perdido nosotros. Y mire lo que ha ganado China, los bancos chinos, frente a lo que gana un banco privado en el financiamiento, siendo estos convenios de gobierno a gobierno. Y las condiciones de financiamiento de estos bancos que son públicos chinos son lesivas. Todo el mundo dice que son lesivas. Entonces, por ejemplo, que tenga que exportar en un determinado tipo de buques, que el flete cuesta mucho más que otros y que no exportaban esos fletes, sino los más baratos. Entonces, el Ecuador perdió mucha plata. Además, se dice y se comprueba de que el precio que recibe el Ecuador por las exportaciones de petróleo son inferiores a $3 del mercado internacional. Entonces, por todo lado es negativo. Entonces hay que hacer todo lo posible, yo decía, para pagar anticipadamente en dinero, pero seguramente, porque no les conviene a los chinos, dijeron, no, no queremos pagos anticipados en no. dinero. Entonces, ese es el problema. Y bueno, con esta reciente renegociación de la deuda con China, se ha mencionado que el Ecuador alcanza un alivio financiero hasta el 2025 de 1.400 millones de dólares más o menos, pero claro, esto no significa, don Rodrigo, que no se tenga que pagar esos dineros a los bancos asiáticos. Pero mire, si nosotros estamos alargando el problema, si les damos más plazo, tenemos más plazo para pagar, quiere decir que la tasa de interés, que es usurera, tenemos que seguir, estamos prolongándole con el tiempo, a pesar de que han bajado 0,97% de la tasa de interés. Eso significa bajar de 7 a 6. Claro. No,
Y que eso en el mercado internacional está sobre lo que es la realidad de la tasa de interés en el mercado internacional. Ahora que está subiendo es diferente, pero realmente ellos se han beneficiado en un periodo en que las tasas eran bajas, cobrando este tipo de tasas de interés. Bueno, el gobierno ha mencionado que se logró una reducción de las tasas de interés de entre el 0,2 y 0,9 puntos porcentuales respecto del 5% en promedio que se pagaba antes. No es 5% en promedio, es mucho más. Bueno, eso es No, lo que se conoce oficialmente, ¿no? porque realmente son 6 a 7% lo que paga de interés del Ecuador y lo que se logra es una reducción, como le digo, estamos pagando mucho más en intereses que el refinanciamiento de la deuda privada. Eso sí, indudablemente. Y estamos pagando mucho más intereses de lo que podríamos pagar si se podría anticipar con deuda interna. Claro. Ahora hay analistas que ven con buenos ojos esta reestructuración de la deuda porque también se menciona que así se reduce la necesidad de que el país pueda emitir bonos en 2023 y en ese contexto también pues, el país podrá enfocarse en buscar una deuda quizás multilateral, ya no estos préstamos lesivos que ha tenido con China. Mire, el Ecuador lamentablemente ha tenido un manejo de la deuda externa muy negativo, muy negativo. Entonces estamos con problemas. Se ha logrado el refinanciamiento, se logró un refinanciamiento muy bueno en época del presidente Moreno. Tenemos ya refinanciada esa deuda importante. Lo único que faltaba es esto de China. Y están pensando en seguir financiando desde el exterior para el presupuesto del Estado. Eso quiere decir que siguen pensando en tener unos déficits muy grandes que necesitan financiamiento nuevo. Lo que tiene el gobierno es que analizar, usar sentido común. ¿Qué me conviene a mí? ¿Deuda externa o deuda interna? Por ejemplo, le voy a dar un caso. En la época del presidente Correa se dio 9.100 millones de dólares a la banca pública, utilizando reservas del Banco Central. ¿Cuánto pagaba la banca pública? 3%, más o menos 3,5%. El Banco Central ganó un montón de plata, porque el Banco Central, las reservas que tiene, gana menos del 1% depositando afuera. Entonces, aquí ganó una plata muy importante, prestar 9.000 millones al 3 o 4%. Entonces, indudablemente, y plata que se queda en el Ecuador, en el Banco Central del Ecuador. El deudor se benefició con tasa baja y el acreedor se benefició obteniendo un interés mucho más grande, una rentabilidad mejor. Pero hay ciertos profesionales que consideran que esta operación es negativa porque afecta a la dolarización. Y hemos tenido 9.000 millones le concedimos a la banca pública y no pasó nada con la dolarización y la banca pública ha pagado casi la totalidad. Apenas de esos 9.100 millones deben 730 millones al Banco Central. Entonces hizo un negocio excelente el Banco Central, hizo un negocio excelente la banca pública que no tenía posibilidad de obtener financiamiento afuera. Sin embargo, la banca pública también, al igual que los bancos que en el caso del financiamiento chino, el uso de esos recursos no fue positivo. Sin embargo, el Banco del Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, que recibieron préstamos de más de 2.000 millones de pesos del Banco Central y 3.000 millones la corporación, casi tienen pagada toda la deuda. Importante. ¿Qué debería ser entonces del gobierno de Guillermo Lasso en cuanto a su manejo económico y, bueno, esta necesidad que tiene nuestra economía de tener que endeudarse? O sea, aplicar sentido común. O sea, yo creo que eso es lo más importante en la economía. Si la deuda externa me está costando caro y no tengo posibilidades de obtener nuevos financiamientos en el sector internacional, piensa en la banca, en la posibilidad de obtener recursos internos que pueden ser positivos porque a un costo menor tiene posibilidad, el Banco Central puede actuar. Lamentablemente, impusieron la cuestión de que el Banco Central no pueda conceder crédito. Y eso es una tontería. En el Ecuador, en el único Banco Central que no puede dar crédito. Es parte de la política monetaria el dar crédito.
y se ha demostrado que el crédito que el Banco Central no afecta a la dolarización, más bien todo lo contrario. El Banco Central ha ganado más de 400 o 500 millones de dólares como consecuencia de esas operaciones. Y si piensa, por ejemplo, utilizar reservas para pagar deuda interna, no tiene impacto en la Reserva Monetaria Internacional, porque cuando usted saca recursos del gobierno por el préstamo y, por ejemplo, para pagar de al IES, el IES tiene que depositar en el Banco Central, entonces sale de un bolsillo y entra del otro. Entonces, no tiene por qué haber un efecto negativo para la Reserva Monetaria. Entonces, eso es sentido común, hay que utilizar, hay que ser muy acucioso en ver posibilidades, no solamente ver lo que dice el libro, sino pensar que estamos en el Ecuador y que el Ecuador no puede darse el lujo de hacer cosas como que tiene la tasa de interés más alta del mundo. La sociedad está pagando una tasa de interés de la banca privada que en términos reales es de las más altas del mundo. Y eso no está pensando. No están pensando la diferencia de tasas de interés que paga Perú, que paga Colombia, que están pagando los colombianos y los peruanos. Y eso impacta a la inversión. Eso impacta a la calidad de vida de la gente. Entonces hay que usar un poquito de sentido común pensando en que tiene que ayudar a los que menos tienen. Por ejemplo, sentido común dice, las escuelas públicas van gente que no tiene recursos. El gobierno tiene la obligación de dar desayuno y almuerzo escolar gratis. Está haciendo un gran favor a la escuela pública, a los grupos vulnerables, dándoles a los niños que van a la escuela para mejorar su nutrición, puedan tener desayuno y almuerzo escolar. Y también darles vestido gratis. Este es el mejor subsidio que se puede dar porque llega realmente a los que necesitan. Y en un sector que es tan importante como la educación. Mire, el teniente asesino tiene un sueldo de policía mayor que un director de una escuela. Está lógico, es lógico que la policía gane más que los profesores de las escuelas públicas. Eso hay que necesitar. Claro. La educación es muy importante. Rodrigo, ahora que se está discutiendo en las mesas de diálogo con el gobierno este tema de la focalización del subsidio a los combustibles, ¿cuál es su postura al respecto? ¿Se debería focalizar? ¿Deberíamos tener subsidio? ¿Qué es lo que usted cree? Se debe focalizar, pero se debe focalizar técnicamente. Yo no veo que estén discutiendo técnicamente, porque es una cuestión de un proceso. Tienen que decir a quiénes vamos a subsidiar. Tienen que subsidiar a los grupos vulnerables. ¿Y cómo técnicamente puedo llegar a subsidiar solamente a ellos? Sabemos que el transporte público, por ejemplo, quien usa el transporte público es una persona de escasos recursos. Entonces, a ellos sí. Entonces, ese es un sector al que tengo que subsidiar. ¿Y cómo le subsidio? De una forma que solamente ellos reciban el subsidio. Por ejemplo, y otro tipo de cosas. Cualquier subsidio, en este momento se está dando subsidio a las camaroneras. Es absurdo. Subsidio. Ahora se está pensando en que para transportar el gas de una ciudad a otra y que para beneficiar a algunos consumidores de gas grandes, el gobierno va a tener que mantener un subsidio. Entonces, pensar que el subsidio solamente divide a la gente que tiene problemas vulnerables, gente que tiene problemas económicos y no a todo el mundo. Para eso, para lograr eso, se necesita realmente un análisis técnico que le permita a usted llegar a eso. Solamente técnicamente puede usted decir cómo logra. Entonces, es cuestión de que los técnicos vengan, analicen y digan, para que llegue a los pobres tenemos que hacer tal cosa. El subsidio al transporte público tiene que ser de esta forma para que solamente sea para ellos. El subsidio a la gente de escasos recursos igual. O sea, son procesos que requieren tecnología que ahora está a disposición de la sociedad. Entonces hay muchos problemas que se resuelven con tecnología y lamentablemente no estamos usando. Eso es en seguridad también. ¿Cómo es posible que en las cárceles estén manejando, tengan armas, tengan teléfonos y si hay tecnología que impide que en la cárcel desde afuera
que en la cárcel puedan tener teléfonos y puedan tener Pero armamento. les deshabilitan, por ejemplo, los No, inhibidores, los claro, no funcionan, no, pero hay